Esta noche queremos continuar el desarrollo de los temas. Hemos estado presentando, como le dije, cada tema se construye sobre el otro. Y cuando comenzamos esta semana hablamos de que Dios nos ha hablado a través de sus profetas. Y hablamos de dos libros gigantescos en el tema profético, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estos libros tienen una relevancia enorme para nosotros, así que no vamos a ser intimidados porque son libros difíciles, pero que son para los entendidos, lo cual significa que son para todos aquellos que quieren entenderlo y quieren pedir a Dios que nos ayude, nos ilumine, estudiando, comparando el texto con el texto, la Biblia con la Biblia, pasaje con pasaje, dejar que nos hable para saber cuál es nuestro deber en este tiempo antes que Jesús venga. Y seguimos con este texto que se ha convertido en texto de la semana, Isaías 58:12. Es el texto favorito de los pioneros adventistas que definió su misión. Y dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Yo espero que ya a esta altura ustedes entiendan que Dios está llamándonos a nosotros, a ti y a mí, a creer en Él, aceptar su llamado de ser los restauradores de ruinas antiguas. Ese es el llamado de hoy. Ese es el llamado que Dios está haciendo a ti. Eso es una responsabilidad muy grande. Y sin embargo, Él nos la da como un privilegio. Privilegio que los ángeles desearían tener. Que podamos compartir las verdades de Dios, que revelan un Dios de amor, un Dios que tiene un plan de salvación para todos aquellos que desean recibirlo. Un Dios que tiene el pan de vida para todos aquellos que están hambrientos. La gente anda por el mundo hambrientos por pan. ¿Quién les va a dar el pan? Dios nos ha llamado a nosotros. Los pioneros tomaron ese cometido muy en serio. Este texto revela esa verdad. Hoy en día la gente, los científicos están buscando la posibilidad de recibir mensajes del cielo de algunos extraterrestres. Y tienen radiotelescopios apuntando hacia arriba. Allá en Calle me recuerdo que habían varios. Y hubo un tiempo que recuerdo que la gente decía que escuchaba y que trompetas, pero eso era una falsa alarma, porque eso fue alguien que se lo inventó, diciendo que escuchaba trompetas. Pero sí hay sonidos que se escuchan, porque los planetas hacen sonido, interesantemente. Los científicos han descubierto eso. Pero están buscando un sonido que sea un mensaje de una u otra manera que ellos puedan entender. Sin embargo, no saben que Dios, nuestro Creador, ha estado comunicándose con nosotros desde hace tiempo. Dios quiere comunicarle a este planeta un mensaje especial. Desde el principio de la creación era el deseo de Dios de deleitarse en comunicarse con los seres humanos. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, Él se comunicaba con ellos y dialogaba con ellos cara a cara, sin ningún problema. Pero lamentablemente, como encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, encontramos que Adán y Eva pecaron y esa comunicación con Dios entonces fue interrumpida. Y por su rebelión, porque desobedecieron a Dios y escogieron mejor escuchar las mentiras de la serpiente, o Satanás, se rebelaron en el pecado, y el pecado creó separación entre Dios y la humanidad. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios
entre los árboles del huerto. Es triste esta historia. Imagínense, ellos hablaban cara a cara y ahora que Dios venía paseándose como siempre hacía para encontrarse con ellos, ellos se esconden. Había pasado algo, habían caído en pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Pero, Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Esto es precisamente lo que pasó en Génesis, en la caída del hombre. Por eso es que Dios escogió hombres y mujeres para que fueran sus portavoces. Hombres y mujeres que eran fieles a Dios, que estaban dispuestos a ser usados por Dios de forma especial. Dios escogió para comunicar su mensaje ahora a la humanidad. El Antiguo Testamento era específicamente o especialmente al pueblo de Dios, a Israel. Entre esos que Dios escogió, mencionamos algunos. Está Moisés, que es uno de los más reconocidos aún en la historia. María, Samuel, Elías, Hulda, Débora, Isaías, Jeremías. Se dan cuenta que habían también damas entre estos que Dios escogió como portavoces de Él. Dios no hace excepción de personas ni de género cuando va a escoger a alguien fiel que le sirva. Con todo esto, Dios está intentando comunicar ese mensaje de amor a la humanidad. Él está diciendo, te amo, aún te amo, me intereso en ti y tengo un plan para ayudarte. La Biblia registra muchas conversaciones entre el Señor y distintos personajes bíblicos, pero no era lo mismo que esa comunicación cara a cara. El canal que Dios utilizó con más frecuencia para comunicarse con su pueblo fue el de los profetas y las profetisas. El nombre profeta o profetisa significa portavoz de Dios, es decir, la boca, mouthpiece of God. Es como si fuera la boca de Dios. Como si fuera la boca de Dios, porque está hablando de parte de Dios. Así que ese es el significado del profeta. Por lo general nosotros pensamos en profeta en términos de gente que ve sueños, visiones, pero esas son definiciones secundarias, porque los profetas en muchos casos sí tienen visiones y sí tienen sueños, pero esa no es la definición básica de la palabra profeta. La definición básica de la palabra profética es alguien que habla de parte de Dios. Vamos a dejarlo ahí, que va a desarrollarme eso, pero no tenemos tiempo. Por eso Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Y esto es Amós 3:7, uno de los profetas, y ya es en un buen tiempo cuando Israel estaba como nación, así que estaba acostumbrado a tener profetas. Y Dios dice que Él les revela sus propósitos profetas y que por lo tanto ellos deben escuchar mensajes de los profetas fieles a Dios para guiarlos. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Judas 14 nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Arán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que los profetas han existido después de la caída del hombre, y aquí tenemos el caso de Enoc, que fue un profeta que anunció la venida de Cristo desde muy temprano en la historia humana, evento que aún está por ocurrir. Libro de Hechos, capítulo 3:21, dice, habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, y que nos presentan una tradición larga de Dios hablando a través del portavoz de Dios, que es la definición de un profeta. Dios les reveló su mensaje por medio de visiones y sueños. Números 12:6 nos confirma, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión
en sueños hablaré con él. Así que los profetas eran movidos por el Espíritu Santo. Esto es algo que es difícil de explicar. Y aún el profeta mismo que lo experimenta tiene dificultad explicándolo, porque son cosas sobrenaturales. Pero movidos por el Espíritu Santo, ellos escriben y reciben revelación y dan el mensaje en el lenguaje que el pueblo lo puede entender. El mensaje que Dios quiere darnos a través de los profetas es que te amo y deseo mantenerme en contacto contigo. Todos los autores del Nuevo Testamento tenían el don profético. El apóstol Pablo habla de visiones que tuvo, el apóstol Pedro tuvo sueños, y los apóstoles todos recibieron la revelación mayor, que fue, pues claro, la venida de Jesús y sus enseñanzas. El libro de Hechos 21:9 nos menciona a las hijas de Felipe y dice que profetizaban. Así que el don profético en la iglesia era muy activa, en la iglesia primitiva. Así que el don profético pasa de la teocracia o el tiempo de Israel al tiempo de la iglesia y sigue intacto. La mayor revelación del amor de Dios al hombre fue, pues claro, a través de Jesucristo. No todos aceptaron el mensaje de Jesús, pero dice Efesios 4:8 que cuando Jesús ascendió al cielo, Él afirmó los dones de la iglesia para que pudiera continuar ayudando a la iglesia y por la iglesia ayudando al mundo. Entonces, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y en segundo lugar dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Sabes lo que ahí está diciendo? Que el propósito de estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es para que la iglesia pueda crecer, madurar espiritualmente hasta que pueda revelar el carácter de Cristo. Esa es la intención y el propósito por el cual Dios da dones a la iglesia, y entre los dos dones principales que han guiado a la iglesia a través de las edades están los apóstoles y profetas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Esto es bien importante. En otras palabras, los dones fueron dados, los mencionados aquí específicamente, para guiar a la iglesia para que no fuera engañada. Lo interesantemente es que después del primer siglo entró mucho engaño a la iglesia, cuando los apóstoles ya habían muerto, y cuando el don profético, aunque existía, la iglesia comenzó a rechazarlo. Lo que pasa entonces en los siglos siguientes es que entonces el poder de la iglesia y la dirección de la iglesia se concentra en hombres que guían a la iglesia hacia el engaño y minimizan los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Así que, como vemos la lista que encontramos en el Nuevo Testamento, apóstoles es fundamental, pero seguido de los apóstoles están los profetas. Así que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, como también dicen en Efesios. También hay otros dones, maestros, hay dones de milagros, sanamiento, ayudas, administraciones, lenguas, etc. Los dones son infinitos porque cada don tiene la intención de ayudar a la iglesia en su capacidad para predicar el Evangelio. Y como Pablo dice, así como cada parte de tu cuerpo es vital para la
edificación y el buen funcionamiento armonioso de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, igualmente el don profético es parte de ese sistema y esa organización que es la iglesia, y es vital para la edificación de la iglesia. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué sucedió con el don de la profecía después que Cristo regresó al cielo y todos sus discípulos murieron? Yo como que comencé a mencionar eso. La iglesia se tornó descuidada, complaciente y desleal a Dios y su ley. La iglesia comenzó a apartarse de las verdades y los fundamentos de la palabra de Dios. Jeremías registra lo que sucedió en el tiempo de Israel, que aplica también a lo que pasó después de los apóstoles. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 9, dice: no hay ley, tus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Hubo un tiempo cuando la iglesia perdió el don profético porque habían negado las verdades de Dios. Y esto es lo que vemos en la historia. Cuando se niega la verdad de Dios, entonces el hombre comienza a pelear el privilegio de esas revelaciones. Cuando la iglesia primitiva adoptó ritos y prácticas paganas, haciendo a un lado las verdades fundamentales de la Biblia, los dones espirituales se fueron retirando uno por uno. Y por eso es que la iglesia estaba en la oscuridad, porque los dones de Dios habían sido minimizados. Durante el tiempo de la apostasía de la iglesia en la Edad Media, las Biblias fueron encadenadas a las paredes de los muros de los monasterios. Por lo general estaban escritas en hebreo, griego y latín. El pueblo común tenía prohibida la posesión o la lectura de las escrituras. Solo los sacerdotes tenían autorización para leer e interpretar la Biblia. Y la mayoría de las personas no sabían leer y por lo tanto no podían, aun si querían, leer la Biblia. Solo algunas personas de alta sociedad que tenían educación podían leer, y solamente algunas porciones. Era realmente un tiempo oscuro. Unos pocos cristianos fieles se mantuvieron leales a la Biblia y sus verdades. Ellos plantaron las semillas de la Reforma mucho antes de Wycliffe, Lutero y Hus. Así que la fidelidad de muchos cristianos a la palabra de Dios, compartiendo con los valdenses, que cogían pedazos de la Biblia y se lo escondían y iban al pueblo y compartían con gente a riesgo de sus vidas. Así sembraron la semilla de la palabra de Dios, que poco a poco fue germinando hasta la Reforma protestante. Martín Lutero y otros tradujeron la Biblia a los idiomas del pueblo. Vino la persecución, pero lo único que logró fue fomentar el deseo por la palabra de Dios. La palabra de Dios no podía mantenerse encadenada para siempre. Después, como estudiamos la profecía, una vez se había cumplido el periodo profético cuando el poder opresor había de ser quitado, entonces la palabra de Dios comenzó a florecer y comenzó a brillar como nunca antes. Y con el estudio de la Biblia, entonces nuevamente comienza a despertar la espiritualidad entre el pueblo. La iglesia comienza a ver nuevamente la manifestación de los dones del Espíritu. Y cuando el pueblo comenzó a investigar con interés las Escrituras, las antiguas verdades que habían estado ocultas durante siglos fueron descubiertas. Esas verdades fueron puestas ante la gente y el resultado fue un gran despertar religioso. Y nosotros estudiamos esta semana uno de estos momentos clave de despertar religioso aquí en Estados Unidos a través del movimiento Millerita. Ese movimiento Millerita representa la extensión de ese arreglamiento que comenzó en Europa y que continúa aquí en los Estados Unidos, con los peregrinos que corrían las persecuciones en Europa
Y esta nación al principio se convirtió en una nación de la libertad, donde la gente podía pensar por sí mismo y podían leer la Biblia y seguir sus convicciones tal como su conciencia se los daba. Y es los mileritas para el siglo, mediados del siglo XIX, que entonces están estudiando las profecías y descubriendo cómo se han cumplido en el pasado y descubriendo también las verdades que ahora quieren restaurar de la palabra de Dios. Y esta semana nosotros tocamos hasta ayer tocamos cuatro creencias fundamentales que los pioneros buscaron por la palabra de Dios restaurar para proclamar al mundo. Y uno de esos era la segunda venida de Cristo como algo eminente y visible. La segunda fue el sábado, la tercera fue el estado de los muertos y la cuarta es la que estamos estudiando hoy. Los dones del Espíritu, específicamente el don profético. Al estudiar la Biblia descubrieron que el cuarto mandamiento de Dios es el gran recordatorio de su creación, un día que Dios le pidió a su pueblo que se acordase. Leyeron el libro de Apocalipsis y vieron la descripción del pueblo de Dios en los últimos días. Apocalipsis 14:12 describe al pueblo del tiempo final que va a proclamar este mensaje de esta manera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es clave. Las dos cosas van unidas. Una no puede existir sin la otra. Entendieron el concepto de que guardar los mandamientos de Dios implicaba la observancia del sábado bíblico. ¿Y qué decir del don profético? Fíjate lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días, de acuerdo al libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28. Y si después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto entonces nos dice que sucedería justo antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová, que es una terminología del Antiguo Testamento que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Así que esto es una profecía que indica que antes de la venida de Cristo el don profético iba a ser restaurado a la iglesia. 1 Corintios 1:7, el apóstol Pablo hace claro: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el don del Espíritu habrá de existir hasta la misma venida de Jesús. Apocalipsis 12:17 también afirma: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay dos características del libro de Apocalipsis que identifica a un pueblo que espera la venida de Jesús y proclama este mensaje. Guardan los mandamientos de Dios, no están luchando en contra de los mandamientos de Dios, no están enseñando en contra de la ley de Dios, sino que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Dicho sea de paso, este texto es de gran disputa en el cristianismo hoy, a nivel de los teólogos en el mundo cristiano. Porque ellos saben la implicación y están tratando de zafarse de lo que ahí dice. Pero guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es esto? Apocalipsis 19:10 aclara: el testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía. Así que la frase testimonio de Jesús, que aparece aquí, por el 2:17, es una frase que representa el mensaje de Dios que nos trae a través de Jesús, a través de su ángel, y que se lo da a los profetas. Ese es testimonio. No tengo el texto aquí en la vista, pero si usted abra su Biblia, de Apocalipsis 1,
vamos a darnos cuenta de cómo funciona el testimonio de Jesús. La Biblia tiene letras bien pequeñas. Bien, Apocalipsis capítulo 1. Un adelante, fíjense lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, que son los profetas, lo que debe suceder pronto. Y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Así que aquí tenemos a Juan, que es el profeta. Está viendo esto en visión, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y se lo da al ángel, el cual se lo da al profeta. Así que lo que tenemos es un proceso donde Dios le da a Jesucristo revelación, la cual Jesucristo le da al ángel, el cual el ángel le da a Juan, el profeta, el siervo de Dios. Versículo 2, y Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de ¿qué? De Jesucristo. En los primeros versículos de Apocalipsis definen lo que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, primeramente en el contexto de Apocalipsis, es el mismo libro de Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis es un testimonio de Jesús. Es una revelación profética que Dios le da a Jesús. Jesús le da al ángel, que el ángel le da a Juan, y Juan le escribe para la iglesia. Ese mensaje, el Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Lo interesante es que Apocalipsis dice que esta dinámica donde Dios da un mensaje a su Hijo, a Jesús, que Jesús le da al ángel, que el ángel le da al siervo fiel en la tierra, esa dinámica había de ocurrir otra vez en el tiempo final. ¿Están conmigo? La Biblia se explica así. La frase de testimonio de Jesús se define en los primeros versículos de Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis ya predice entonces, y no tenemos tiempo para seguir todo el libro de Apocalipsis 12, capítulo 12 es fascinante, porque el capítulo 12 es como un resumen de todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 12, un resumen de todo el libro. Comienza con la caída del dragón, Satanás del cielo, y después con Jesús que viene a la tierra para pelear la batalla y muere, y después resucita y asciende, y después tiran al diablo para afuera para que nunca entre al cielo otra vez, y después hay persecución en la iglesia porque ya no puede hacerle nada a Jesús porque está en el cielo, y después hay la persecución final, y los que quedan son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Ese es todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis en un solo capítulo. Capítulo 12 resume todo el libro de Apocalipsis. Así que el testimonio de Jesús, más directo y claro, lo dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía, que es el espíritu que tiene Juan, que es el espíritu que lo lleva a escribir ese libro que entonces se convierte en el testimonio de Jesús. Pero lo interesante es que el libro predice que esa dinámica profética había de surgir nuevamente en el tiempo final. ¿Alguna pregunta? Porque ya se está acabando. Quiero que estén claros. Ahora pueden hacer preguntas hoy. Yo les dejo que hagan preguntas hoy porque se nos acaba el tiempo. Quiero que todo esté claro. Así, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ese pueblo de Dios tendrá uno, la fe de Jesús. ¿Saben cuál es la fe de Jesús? La fe de Jesús es la fe que Jesús tuvo. No es muy complicado. Es la fe que vence el mundo. Es la fe que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere que tú y yo tengamos. Es esa fe que nos lleva tomando esta cruz y seguir. Y es la fe que nos va a guiar hasta el reino de los cielos, hasta el mismo trono de Dios, donde Él tiene un lugar para nosotros. Así que la fe de Jesús, cuando Dios tiene la fe de Jesús, guardará los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. Ahora se pone interesante eso. La fe de Jesús, hoy día lo que dice, sí, yo quiero tener la fe de Jesús.
Cuando los mandamientos, bueno, no sé, algunos están confundidos, otros dicen, sí, está bien. Don profético, eso está interesante. ¿Cómo se puede saber cuando estamos tratando con un profeta verdadero? Primeramente, vamos a ser claros. Ya vimos los dones que Dios da a la iglesia, mencionamos apóstoles, profetas, los principales. Jesús, en Mateo 24, estudiamos el sábado pasado, Jesús anunció que tuviéramos cuidado con falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas. Ahora, ¿por qué Jesús hablaría de esa advertencia? ¿Por qué nos daría esa advertencia? Obviamente porque hay un verdadero Cristo, que es el Señor, y no quiere que nos confundamos con los falsos. Y también porque hay verdaderos profetas que Dios usa, y no quiere que nosotros nos engañemos con los falsos profetas. Entonces, ¿cómo vamos a ver una cosa de la otra? Si alguien le da un billete falso, ¿usted se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Pero ya hay unas técnicas, ¿verdad? Pero alguien común por ahí que nunca trabaja con eso, lo coge más rápido que el ligero. Porque tiene que saber las cualidades y las diferencias entre un billete falso y uno verdadero. Para saber el falso, primero tienes que saber el verdadero. Si no conoces el verdadero, las cualidades del verdadero, no vas a conocer cómo identificar el falso. Así que vamos a ver cómo identificamos el profeta verdadero. ¿Verdadero o falso? A ver, un verdadero profeta de Dios, uno, está en armonía con la palabra de Dios. Si no habla de acuerdo a esto, no puede ser profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Porque Dios no dice una cosa hoy y otra después. Dios habla con un mensaje consistente a su carácter. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, la forma que esto está escrito es muy lindo, la Biblia está escrita en poesía hebrea, muy linda, y nosotros acostumbramos, aún en español traducido se escucha muy lindo, pero a veces algunos no entienden, así que voy hablando en español puertorriqueño. Dice, a la ley, es decir, de acuerdo a lo que escribió mi gran profeta Moisés, y al testimonio, de acuerdo a los profetas después de Moisés, por el cual yo he hablado, y han escrito su testimonio, si no dijeren conforme a estos que ya ustedes saben que yo hablé a través de ellos, es porque no les ha amanecido, la verdad no ha nacido en ellos. ¿Están conmigo? Así que alguien dice, si yo me levanto hoy, pues ya estoy levantado, pues yo estoy aquí y le digo, ok, yo soy el profeta de Dios. ¿Cómo vas a saber si soy o no? Si yo le digo, soy profeta del Señor, Dios me dijo que el sábado era importante para los judíos, pero hoy ya no es importante para nosotros. ¿Verdadero o falso? Ya ahí se cayó. ¿Por qué? Porque la Biblia confirma que el sábado de la creación es para toda la humanidad y seguirá en el cielo observando. Así que si yo digo que soy profeta y digo eso, ya caí. Ya estoy descalificado. Soy como el billete falso, que no hay que recibirlo. Usted recibe un billete falso, los guardias lo cogen y lo meten preso, porque es ilegal. Así que tiene que hablar de acuerdo al testimonio que Dios ya ha dado anteriormente. Un verdadero profeta de Dios, sus predicciones se cumplen siempre. Dios habla a través del profeta, el profeta dice que algo va a pasar, pues se debe cumplir. Jeremías 28:9 dice, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Un verdadero profeta de Dios, 3, promueve la edificación de la iglesia. El propósito por qué el don profético existe para el tiempo de la iglesia, porque él vino a existir en el tiempo de la iglesia, Dios lo dio a la iglesia, es para edificación, para ayudar a la iglesia a cumplir la misión.
cumplir la misión que Dios le ha dado: animar, amonestar, orientar, redarguir, corregir, instruir. Todo lo que encontramos ahí en los escritos del apóstol Pablo con relación a la misma inspiración bíblica. Pero el que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Saben? Todos nosotros necesitamos en nuestra andada y caminar con el Señor, necesitamos ser edificados. Por eso es que la comunidad de creyentes es bien importante, porque esto es una lucha espiritual. No podemos hacerlo solos. No somos una isla, aunque seamos de la isla del Encanto. No somos una isla, necesitamos vivir en comunidad, orando los unos por los otros, alabando al Señor juntos y estudiando la palabra de Dios juntos, edificándonos mutuamente en el Espíritu. Y esto es lo que hace el don profético, que añade a esa dinámica para ser edificados, trayéndonos mensajes de Dios. Exhortación: a veces necesitamos ser corregidos, es decir, la dirección que debemos tomar. A veces puede haber confusión. El enemigo no está durmiendo, él está activo tratando de crear confusión, división, distracciones en la iglesia de su misión. Y consolación: a veces la iglesia pasa persecución y el mensaje profético nos consuela sabiendo que aunque sufrimos aquí, como dice el himno, reinaremos allá, para que podamos perseverar en la fe. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Un verdadero profeta de Dios, número 4, exalta a Cristo como el Hijo de Dios. Hay profetas, o llamados profetas, que dicen que Cristo es un profeta más. Eso es todo. ¿Será eso cierto? No, más nunca. Es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, así que no es un verdadero profeta. Mahoma, que dicen los musulmanes que es profeta, dice que Cristo es otro profeta más. Un gran profeta, pero solo un profeta. Primero Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este es Juan escribiendo a la iglesia en primer siglo. Así que hay verdaderos profetas y también hay falsos profetas. Y dice: hay muchos falsos profetas. Dicho sea de paso, hay más falsos profetas que verdaderos profetas. Por eso la cosa se pone difícil. Falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es bien importante porque aquí él está haciendo referencia a algo que está pasando en el primer siglo, que después se ve de diferentes maneras en los siglos posteriores a este tiempo de hoy. Había algunas personas que estaban negando la realidad de que Cristo se hizo carne. No, Jesús parecía ser humano, pero no era humano. Él, cuando andaba, ni siquiera daba huellas. Esta era la enseñanza, se llaman los gnósticos. Fue un problema grave para la iglesia del primer siglo hasta el tercer y cuarto siglo. Y si no hubiera sido por la intervención divina guiando la iglesia hubiera sido completamente destruida. Así que reconocer que Cristo vino en carne, que es fundamental al plan de salvación, es una confesión, una verdad que todo verdadero profeta debe confesar. Un verdadero profeta de Dios, 5, da buenos frutos. Es decir, que sus obras dan buenos resultados a la causa de Dios. Si está creando guerra y problemas en el mundo, entonces problemas en contra de las cosas de Dios, pues entonces hay que dudar que sea un profeta de Dios. Así que todas estas cualidades son importantes. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que estos 5 elementos son importantes para identificar a ver si el profeta está de acuerdo a la santa palabra de Dios. Pues fue durante el gran despertar religioso
del siglo XIX, que nosotros encontramos una interesante historia que entonces intercala con la historia que hemos estado presentando esta semana, el cumplimiento profético. Vimos cómo Dios llamó a Guillermo Miller, este granjero, y cómo él, aunque no quería al principio, eventualmente aceptó proclamar el mensaje profético. Y levantando nuevamente la amonestación de la segunda venida de Cristo como algo que iba a pasar pronto y no como lo enseñaban aquellos religiosos del tiempo, que era un milenio primero y después era la venida de Jesús. Y hoy en día mucha gente también están enseñando que la venida de Cristo es primero. Pero en ese movimiento pues se estuvo estudiando la palabra de Dios y varias doctrinas comenzaron a surgir de esos estudios, doctrinas que habían sido ocultas por muchos siglos. Y los dones del Espíritu comenzaron a manifestarse. Y fue precisamente en ese contexto de ese reavivamiento espiritual, después que ellos habían experimentado el chasco. Ustedes recuerdan que Guillermo Miller estaba proclamando que Cristo había venido en un periodo de marzo 21 del 1843 a marzo 21 de 1844. Esa era su interpretación a la luz de lo que conocía. Pues claro, el evento estaba equivocado. Y luego ellos dijeron que era octubre 22 y pasó esa fecha y Cristo no vino y hubo un gran chasco para aquellas expectativas. Pero muchos que estudiaban las profecías sabían que todas las otras profecías se habían cumplido. Así que, ¿qué era de esa profecía específica de Daniel 8:14 que ellos habían errado? Ellos hicieron algo que es el espíritu del adventismo, y es perseverar orando y buscando en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Cuando no tenemos una respuesta inmediata, no nos rendimos, sino seguimos orando hasta que Dios nos dé luz. Estudiando y orando, buscamos que Dios nos ayude, y esto es lo que hicieron los pioneros. Y fue así como precisamente al mismo día siguiente, de octubre 22, el día 23, que los pioneros comenzaron a recibir respuestas de Dios a través del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, a través de la palabra de Dios. Se dieron cuenta que el cielo, según el libro de Hebreos, hay un santuario, y ese santuario es donde Jesús está ministrando a nuestro favor como nuestro sumo sacerdote. Y comenzaron a entender que la administración de Jesús en el cielo tiene implicaciones para lo que pasa en la tierra. Por lo tanto, si comenzó un juicio en el cielo, significa que el mensaje del juicio se tiene que proclamar en la tierra. Hay una misión que hacer a medida que se ha restaurado la verdad de Dios para este tiempo. En ese momento crucial, Dios decidió restaurar el don de profecía en medio de su pueblo. Fue precisamente en ese momento de necesidad de consuelo, de dirección, a un pequeño grupo de personas que no querían rendirse en el estudio de la palabra de Dios, que Dios se manifiesta a través de una joven llamada Elena Hartman. Dios eligió una frágil niña de 17 años que le dio una visión, y le dio una visión del triunfo de la causa de Dios. Ellen Hartman, como se llama en inglés, recibió su primera visión en diciembre de 1844, muy poco después del gran chasco. Ella, como joven de 17 años, estaba también triste como los demás mileritas de que Cristo no había llegado como ellos esperaban. Pero estos son unos 2 meses después. Todavía la encuentras a ella junto con otros pioneros fieles, orando al Señor, buscando respuestas de qué significaba toda esa su experiencia. Y fue allí mientras ella oraba con sus amigas en un culto de oración en la casa, que ella fue escogida para recibir una visión. Y esta es la primera visión que esta joven Ellen Hartman recibió, y es para mí la visión más hermosa que este pueblo haya recibido, porque es precisamente una visión de consuelo, de exhortación, de esperanza y de promesa. Y básicamente decía
que esta luz que está aquí es lo que se llama el clamor a medianoche, que para los mileritas significaba la experiencia que ellos pasaron de proclamar la venida de Cristo. La visión le confirma que esa experiencia fue genuina. Importante. Imagínense, después de un chasco, la pregunta es, ¿todo esto fue mentira o fue genuino? Cuando usted siente la presencia de Dios, que Dios lo guía, usted dice, esto es genuino. Entonces alguien viene y le quiere poner duda. Y usted le pregunta, ¿esto es genuino o es mentira? Dios, en ese momento de incertidumbre, manda un mensaje para decirle, la experiencia es genuina. Siguen estudiando, yo lo estoy guiando. Entonces, un camino angosto que sigue hasta el cielo. Y que en el fondo se ve la Nueva Jerusalén, que es el destino donde ellos esperaban llegar en octubre 22. Y no pasó. Pero dice, sigan mirando para adelante, que a poco tiempo estarán aquí. Pero tienen que hacer algo. Estoy resumiendo el mensaje que recibió Ellen Hart. Pero tienen que hacer algo. Tienen que mantener su vista en Jesús. Ahora estamos hablando, porque estamos hablando de evidencia de los profetas y que tienen que afirmar lo que Jesús ha dicho y que Jesús tiene que ser reconocido y exaltado. Y la primera visión que recibe Ellen Hart es precisamente el centro de Jesucristo. Y si seguimos nuestra vista puesta en Jesús, vamos a estar seguros y vamos a llegar. Lamentablemente la visión también nos dice que muchos que caminaban en este camino angosto hacia el cielo dejaron de mirar a Jesús y se cayeron en los lados a la perdición. Ahora yo quiero decirle, esto resume la experiencia adventista hasta el día de hoy. Son muchos. Yo conozco personas que comenzaron en la fe adventista, pero dejaron de mirar a Jesús y ya no están con nosotros. Todavía algunos tienen esperanza, pueden mirar a Jesús y volver al camino, pero hay algunos que se apartaron y más nunca volverán. Y es triste porque la visión esta que se dio a este pueblo desde el principio me indica de que todo necesitamos hacer mantener nuestra vista en Jesús. Jesús fue el que dijo, venid a mí todos estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. O sea, es una bendición poder tener amistad con personas que creen como nosotros, nos edifica, nos afirman la fe. Pero nuestra fe no puede estar puesta en nadie más sino en Jesús. Amén. Luis es mi amigo. Amén. Pero un día me puedo enojar con él. Porque somos imperfectos y así pasan las cosas. Entonces me enojé con Luis y ahora voy a dejar la iglesia. ¿Are you kidding me? ¿Estás loco? ¿Para dónde vas a ir? Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, me van a abandonar otra vez porque después de la multitud que le dio los panes y los peces, estaban contentos y lo querían hacer rey. Jesús dijo, no, eso no es mi plan. Eso no es mi plan. Yo soy rey, pero todavía no le gatillo. Se molestaron y lo dejaron, se fueron. Y se sintió triste. Jesús se entristecía. Estaba melancólico y le dijo a los discípulos, miró y dijo, ¿ustedes me van a dejar también? ¿Me van a abandonar? Y ellos dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida. Hermanos, no brinquemos el barco. No nos salgamos de aquí. El arca sí, tiene muchos animales y apesta. ¿Tienen el zoológico? Sí, es difícil. A veces hay olor, pero es el lugar de salvación. Y es Dios quien está ahí guiándonos. Y nos quedamos ahí no porque nos gusta el zoológico, ni tampoco porque nos gusta la peste, pero porque mantenemos nuestra fe y esperanza en aquel momento cuando toda peste y todo zoológico va a llegar a su fin. Si ustedes dan cuenta, el libro de Apocalipsis y Daniel están llenos de zoológicos, de animales de zoológicos, terribles. Tenemos que vivir en este mundo entre este zoológico del diablo, pero un día, si mantenemos nuestra vista en Jesús, entraremos en la ciudad santa de Dios. ¿Qué mensaje tan hermoso este? Se lo resumí. Está en primeros escritos, dicho sea de paso. Qué hermoso este mensaje. Y se lo da a una jovencita de 17 años. Jóvenes que están aquí esta noche. Si Dios te escogiera para dar un mensaje al mundo, ¿estarías listo para hacerlo? Es más,
¿Podría Dios ver en ti una persona para Dios usar para su honra y gloria? Y hablo a los jóvenes porque esta es una joven de 17 años que Dios escoge. Una joven enfermiza, frágil. Ella tampoco se sintió cómoda. Dice, no me van a creer. Soy joven y niña y mujer. No me van a creer. Pero él le dijo, no tienes que temer, yo estaré contigo fortaleciéndote. Ser fiel con el Señor. Y tuvo varias experiencias. Una experiencia que nos gusta contar como adventistas, pues claro, es que ella levantó una Biblia bien pesada, no estaba en visión. Y eso es todo interesante porque son fenómenos sobrenaturales. Pero lo más importante de esos fenómenos, y pasaron en 4 ocasiones, lo más importante es cuando ella estaba en visión, levantaba con un brazo esa Biblia pesada, que pesa, pues todavía existe, está en el centro White, allá en la Asociación General de Washington, pesa 18 libras. Entonces, abierta la Biblia, ella citaba el texto sin mirar, y la gente que estaban observando esto veían que había un fenómeno sobrenatural pasando aquí, pero sobre todo veían que ella estaba reafirmando la palabra de Dios. Amén. Y esto otro de las identificaciones de un profeta verdadero, que afirma la palabra de Dios. Hay una historia interesante detrás de esta ilustración, porque estos dos que están cantando acá, no se creen, no es que están ahí cantando porque quieren alabar al Señor. Estos dos están ahí porque ellos, bueno, esta es la historia. Estos dos no creían en el mensaje que los adventistas fieles estaban dando. Estoy dando a recordar la historia, pero me vino así. La idea es que ellos estaban tratando de evitar encontrarse con esta gente, con Jaime White, José Pace, etc. Entonces, primero decidieron reunirse en un lugar. Acordaron reunirse en un lugar. Pero cuando fueron, pero antes de ellos ir, los Whites, Elena White, ahora era White cuando se casó con Jaime, antes de ellos ir al lugar que esto había acordado que iban a estar, el Señor le dio una visión y le dijo, mira, no vayas ahí, vas a ir a otro sitio. Y el lugar era más lejos, y en carreta y en caballo era, estamos hablando de unas cuantas horas. Así que ellos obedecieron la visión y fueron a otro lugar. Curiosamente, cuando llegaron a otro lugar, ¿saben a quién encontraron? A estos dos payasos. Ellos no tenían la intención de encontrarse con ellos, como lo habían dicho. Y se escaparon para otro lado. Y se sorprendieron cuando encontraron que los Whites estaban entrando por la puerta. Y ellos estaban ahí, estaban propagando falsas enseñanzas. Entonces, mientras ellos estaban allí, el Señor toma a Elena White en visión, donde ella entonces levanta la Biblia y comienza a citar los textos que contradicen lo que ellos estaban enseñando. Y ellos comenzaron a cantar, porque ellos decían, no, ella tiene un espíritu malo, así que si cantamos el espíritu malo se va a ir. Y comenzaron a cantar los himnos. Por eso están aquí así. Pero no pudieron hacer nada, nada cambió. Se dieron cuenta que ella no respiraba. Y al final se asustaron y se fueron. Pero vieron un testimonio y entonces tenían que decidir si aceptar que era de Dios o no, y ellos persistieron en simplemente retener sus malas enseñanzas. Pero eso hay muchas experiencias así, se pueden contar, y eso fue temprano en la vida del movimiento adventista. Poco después, la joven Elena se casó con Jaime White, otro joven estudiante de la Biblia. Jaime White era un milerita también, un joven predicador de la venida de Cristo. Y por más de 70 años sirvió a Dios, habló, escribiendo, enseñando y aconsejando. Aunque el alcance de su ministerio y su experiencia son asombrosos, su mayor obra, según sus propias palabras, fue guiar a hombres y mujeres a la luz mayor, que es la Biblia. Esto es otra identificación de un profeta verdadero. En el libro Copertorio Evangélico, ella nos dice, poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor.
La luz menor era una referencia de ella a los escritos de ellas que Dios le daba para escribir al pueblo. Dice que sus escritos son para guiar a la gente a la luz mayor. Esta es la luz mayor, que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la que ella y todos los adventistas entienden, que determinan si lo que ella dice es cierto o no. No es al revés. Y algunos adventistas lo tienen al revés, pero eso es otro tema, otro día. La Biblia define si lo que ella dice es cierto y lo que cualquiera de nosotros decimos es cierto. La Biblia es la que juzga. Así que es una luz menor para guiarnos a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Hay unas personas que critican a los adventistas. Yo, sin pena y sin pelo en la lengua, como decimos en Puerto Rico, hay que decir algo. Todo movimiento cristiano, todo movimiento religioso, en fin, en general, todos dependen de algún personaje o líder que ellos entienden que son guiados por Dios. Todos. Así que nosotros no estamos solos en creer en una manifestación especial, don profético entre nosotros, y escuchar lo que Dios dice a través de esta persona, en este caso el Harmon. Los luteranos tienen gran estima, y los teólogos luteranos hasta discuten el punto de lo que es la verdad, según ellos lo entienden, de acuerdo a los escritos de Martín Lutero. Para ellos Martín Lutero fue un hombre de Dios que fue escogido para dar un mensaje, etcétera, etcétera. Y es cierto, fue escogido en su tiempo para un mensaje de su tiempo, pero el mensaje de Dios fue continuamente progresando en la verdad a medida que se restauraba la verdad, y muchos de ellos se detuvieron solamente en lo que recibieron de Martín Lutero. Y lo mismo con los presbiterianos, con Juan Calvino, y podemos dar más ejemplos. Cada movimiento, cada iglesia tiene algún líder que ellos entienden que Dios habló a través de ellos de una u otra manera, sea que lo eran profeta o no. Así que en eso no estamos solos. ¿Capiche? Sí, yo quiero incapacitar a nosotros para que podamos hablar sin temor la palabra de Dios. Defendió las Sagradas Escrituras esta joven como la autoridad final en todas las cuestiones doctrinales. Ustedes se dan cuenta, toda esta semana, con esto he presentado las cinco doctrinas pilares de esta iglesia. Con este tema, 5 pilares. Es el fundamento que distingue la misión de esta iglesia. Y en ningún momento ustedes debieron citarla a ella. Ningún momento. Nunca la cité. Solamente cité la santa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad de Dios está basada en su palabra. Amén. La Biblia. Y ha venido a asistir a través de mucha persecución y ha sobrevivido a todos sus enemigos. La verdad que enseña la iglesia adventista está basada en la palabra de Dios. Doctrinas fundamentales, pilares. No está hablando de las 28. Esas son extensiones de esas 5. Esas 5 son las fundamentales. Pilar. Basada en la palabra de Dios. Ahora, ella tiene mucho que decir de esas pilares, reafirmándolo a lo que ya vimos en la Biblia. Toda doctrina debe ser basada en la palabra de Dios. Hay algunos que criticaron la palabra de Dios. Y ella le escribió: hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez y obedecer la palabra. Y ninguno de vosotros se perderá. ¿Buen consejo? La palabra de Dios es lo que dijo Jesús: escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Así que ella reafirma nuevamente lo que ya dice Jesús en Juan capítulo 5 versículos 30 y 39. Interesantemente, aquí hay un ejemplar de algunos de sus libros. Como pueden ver, está enfocado en la persona de Jesús, ministerio, los profetas que aparecen todos alrededor de la Biblia. ¿Saben? Ninguna otra escritora ha sido tan prolífica como Elena White. Aún en el mundo de la literatura aquí en Estados Unidos se ha reconocido a Elena White como la mujer americana como autora que más se ha publicado.
Olvídense si creen en ella o no como profeta. Aparte de eso, en su obra literaria, como americana, como aquella que contribuyó a la cultura literaria de este país, es la mujer que más ha escrito y de cual más se ha traducido en el mundo. Ahora, esas son cualidades de gran valor que cualquiera, no importa su creencia, puede apreciar. Pues eso cae en lo que estamos hablando de los frutos del profeta. Vemos cómo ha impactado el mundo en el mensaje que se ha propagado. Sus escritos incluyen orientación concerniente a la vida cristiana exitosa, alimentación, salud, cuidado prenatal, drogas, relaciones matrimoniales, hogar, orientación infantil, educación y muchísimo más. El ya fallecido doctor Clive M. McKay, profesor de nutrición de la Universidad Cornell, afirmó en mayo de 1958: los escritos de Ellen G. White han sido citados porque proporcionan una guía de nutrición que abarca todo el cuerpo. Así que personas no adventistas han aprendido también a apreciar sus escritos y mensajes. En 1964, Ellen White escribió: el tabaco es un veneno de lo más engañoso y dañino. Un tiempo cuando los médicos usaban el fumar como un modo para ayudar la fatiga y el asma. Cualquiera de nosotros podría ser mejor doctor en aquel tiempo con el conocimiento que tenemos hoy y con el first aid que los doctores en aquel tiempo. Había mucha ignorancia, el asunto de la medicina no se había desarrollado demasiado. Por eso es que sus escritos, puestos en contexto histórico, son impresionantes. Ahora no nos impresionamos porque, pues claro, hoy sabemos que el tabaco hace daño y ya está en una ley que nos protege para que no estén promoviendo eso entre los jóvenes. Estamos viendo un tiempo distinto. Pero en un tiempo cuando el tabaco estaba siendo usado por los médicos como receta para ayudar a la gente, ella dice: el tabaco es un veneno de los más engañosos y dañinos. Es de lo más peligroso porque sus efectos sobre el sistema son muy lentos y apenas perceptibles. Y hoy sabemos con el conocimiento médico que así mismo es, lento, poco a poco, te va matando hasta que te da un cáncer y ahí te fuiste. Sin embargo, no fue hasta 1957 que la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Asociación Americana del Corazón concluyeron que el fumar causaba cáncer de pulmón. ¿Y esto fue cuándo? 1864. ¿Y cuándo fue que los científicos finalmente lo reconocieron? 1957. Ahora, ¿cómo una jovencita con tercer grado de educación formal, pues no hablamos de su accidente cuando niña, etcétera, y no pudo seguir estudiando, cómo una niña sabe todo esto, hermano? Yo se lo dejo a ustedes, porque eso ya es asunto personal. En 1902, Ellen G. White advirtió que San Francisco y Oakland iban a ser visitados por el Señor, una forma bíblica de decir que el Señor iba a castigar. Iba a ser visitado por el Señor porque se estaban volviendo como Sodoma y Gomorra. Aquí hay una lección. Esto fue en 1902. El 18 de abril de 1906, a las 5:12 de la mañana, ocurrió el gran terremoto de San Francisco. Y una destrucción devastadora para aquel tiempo. El 26 de noviembre de 1827 vio nacer la niña Ellen y su hermana gemela Elizabeth. Nacieron en el pequeño poblado de Gorham, Maine, en el hogar de Eunice y Robert Harman. Eran metodistas. Y es claro, cuando ella venía de la escuela, tercer grado, alguna niña molesta por alguna razón que desconocemos, pero sabemos que los niños se molestan por muchas razones, y tiran piedras, y esta tiró una piedra, le dio a la pobre Ellen, no sabemos si la piedra era para ella, si era para alguien más. La niña Ellen estuvo casi por morir,
Los doctores dijeron a los padres: prepárense para enterrarla, pero por la gracia de Dios sobrevivió, pero nunca pudo volver a la escuela. Pero esa experiencia la ayudó en su vida espiritual, se acercó más al Señor, y aunque tuvo luchas espirituales que no tengo tiempo hoy de tocar, aprendió a ver en Jesús un amigo y un amante salvador. Y todo esto fue antes de la experiencia de diciembre de 1994. En el campestre de la iglesia metodista de Pocton, Maine, Elena fue bautizada el 26 de junio. Entregó su vida al Señor. A los 13 años, William Miller, que hablamos de William Miller, vino a visitar Portland para predicar sobre las profecías y de la venida de Cristo. Y ella lo conoció personalmente. Tenía 13 años. Su familia había aceptado el mensaje de la venida de Cristo y estaban proclamando ese mensaje entre sus amigos. Después del gran chasco del 22 de octubre de 1994, Elena quedó devastada, igual que todos los demás. Las expectativas de ella no han sido cumplidas, pero Dios la escogió como mensajera para dar consuelo, edificación y exhortación al movimiento pequeño que luego se convirtió en la iglesia adventista de Séptimo Día en 1873. En la carta 3 de 1947 ella escribió: después que tuve la visión y Dios me dio luz, me pidió que la diera a conocer, pero me minimicé. Era joven y pensaba que no la aceptarán proveniendo de mí. Y esto es muy común de la experiencia que vemos en la Biblia. Los profetas, ¿ustedes recuerdan al profeta Jeremías, al profeta Isaías? Cada uno de ellos se sentían que no eran capaces de poder presentar el mensaje de Dios. Estas son cualidades también de un verdadero profeta. Elena y su esposo Jaime White trabajaron juntos, compartiendo la luz que Dios les dio. Y trabajaron para establecer esta iglesia con esta misión, con este mensaje. Elena fue una cristiana dedicada, una incansable sierva de Dios y una madre fiel. Aquí está la foto de ella cuando más viejita, anciana, para principio del siglo XX, ya habiendo vivido una vida entera de servicio al Señor. Este es su hijo, Willie White, que le sirvió de compañero. Este es Arturo White, para aquellos que están familiarizados con la línea de los White. Este estuvo vivo hasta... ¿cuándo fue? Fue en los 90, si recuerdo bien, que él muere en los 90, así que algunos duraron hasta más reciente tiempo. El 6 de agosto de 1981, James o Jaime, el esposo de Elena, murió en Battle Creek, Michigan. Murió porque trabajaba demasiado para la obra. Se descuidó físicamente por su celo por la obra de Dios. Fue un tremendo hombre. La biblioteca de la Universidad de Andrews, de donde yo vine, lleva el nombre de él. Ella escribió cartas personales, o lo que llamamos testimonios, a personas individuales, también a líderes. Estas cartas luego se convirtieron en material para publicar sin los nombres, en muchos de los casos, porque era el mensaje lo que se quería impartir, y se ponieron parte de lo que se llaman los testimonios para la iglesia. La vida y los esfuerzos de Elena Cole White, o Ellen Cole White, cesaron el 16 de julio de 1915 a la edad de 87 años. Ahora, cuando uno piensa en el hecho de que los médicos decían que no iba a vivir después de la piedra que le recibió cuando estaba a los 9 años, cuando estaba en tercer grado, y el hecho de que su esposo murió alrededor de los 60 años, y la gente que el tipo estaba muriendo de todas clases de enfermedades, porque los médicos eran los primeros que los mataban, porque era la era en que vivían. Tuberculosis estaba por donde quiera, y la gente moría bastante joven. Por eso es que habían hombres que tenían varias esposas, no a la misma vez, sino que se moría la esposa, se casaba, esa esposa paría y se moría, entonces se casaban, o sea, porque había mucha mortandad. Pero en todo ese tiempo de mortandad, esta mujer duró más que lo que mucha gente dura hoy.
Es bien impresionante eso. Nunca manifestó arrogancia espiritual. Esto es importante antes de leerlo. Pocas semanas después de su muerte, un periódico público publicó lo siguiente. Esto es una persona que no tiene relación con la iglesia, pero ha ido observando la vida de Ellen White en la iglesia adventista. Es The New York Independent, periódico de aquel tiempo, agosto 23, 1915. Dice: nunca manifestó arrogancia espiritual ni tampoco procuró ganancias deshonestas. Vivió la vida e hizo la obra de una digna profetisa, la más admirable de la sucesión americana. Ella dejó un testimonio público. Ella no solamente hablaba a la iglesia, ella la invitaban para hablar en sociedades, en la comunidad, sociedad de temperancia, donde ella también era acompañada por personas famosas de aquel tiempo que estaban también propagando mensajes que ayudaban a la comunidad. Ella era muy conocida en el ambiente americano. Claro, cuando murió, ya no podía escribir, obviamente, y lo que queda entonces es el testimonio que dejó escrito. El testimonio de que Dios todavía tiene un plan para su iglesia y Dios no ha abandonado su iglesia. Dios no ha abandonado su iglesia. Somos nosotros que abandonamos a Dios. O sea, estos libros que antes, cuando crecíamos, eran siempre rojos y decían los libros rojos. Ahora no, ya eso de rojo ya no es válido. Pero estos libros, es mucho lo que ella escribió. Nadie pretende que usted lea todo lo que ella dijo. Pero sí debemos buscar, aprender, sobre todo, la serie de conflicto de los siglos, que son 5 tomos, donde ella escribe todo lo que la Biblia dice de Génesis a Apocalipsis y está describiendo la lucha entre el bien y el mal, y donde Jesús al final va a triunfar. Ese mensaje al menos debemos buscar. Pero para comenzar les recomiendo El Camino a Cristo, un pequeño libro que fue escrito para introducir a Cristo a las personas que no lo conocían. Un libro que está haciendo un tremendo trabajo en la vida de la gente. Mira, aquí hay uno. Camino a Cristo. La carpeta, viene diferentes tipos de carpeta porque a través de los años cambian. Mira qué finito es, pero tremendo y poderoso. Y ahí ustedes van a notar siempre cuando leen los escritos de Ellen White, es que ella cita mucho la Biblia. La Biblia está citada, pero muchísimo. Otra vez, otra evidencia de que habla de parte de Dios. Así que terminamos con este texto. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta iglesia va a prosperar y va a cumplir su misión a la medida que escucha la voz de Dios y afirma la palabra de Dios y escucha el mensaje que Dios ha dado a través de su profeta para este tiempo. Que el Señor nos ayude a reflexionar estas cosas. Hoy terminamos esta parte. Mañana pues, vamos a estar por la mañana, pero la dinámica va a ser un poco distinto. Pero esta semana hemos presentado 5 fundamentos, los pilares, 5 pilares de la iglesia adventista, las doctrinas fundamentales. Estoy tratando de ver cómo lo digo. Son las 5 doctrinas pilares de la iglesia. Y si nosotros tenemos esto claro y aprovechamos la bendición de los escritos de la sierva del Señor, la mensajera del Señor, que era la manera que a él le gustaba hablar de sí mismo, la mensajera del Señor, entonces vamos a prepararnos, equiparnos para proclamar este mensaje. Lo interesante es que se han hecho estudios en la iglesia adventista y aquellos que dedican tiempo a estudiar el espíritu de profecía, lo que también llamamos entre los adventistas el espíritu de profecía, que es una referencia a los escritos de Ellen White, no Ellen White. Ellen White no es el espíritu de profecía, el espíritu de profecía es el Espíritu Santo que se manifiesta en los profetas. Pero cuando se hizo un estudio que los que estudian y leen los escritos de Ellen White son personas que mejor conocen la Biblia. Y es una responsabilidad. Hay algo en sus escritos que nos lleva a tener más sed de este libro. Así que, mis hermanos, yo creo que el Señor ha hablado. Y que tenga oído, oiga
lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén.